Continuamos con la unidad número 4. Determinación de la composición centesimal por ciento de cada elemento a partir de la fórmula de ese elemento. Ocasionalmente debemos calcular la composición porcentual de un elemento en un compuesto, es decir, el porcentaje de la masa que corresponde a cada elemento de la sustancia. El cálculo de la composición centesimal es sencillo si se conoce la fórmula química. Dicho cálculo depende de la masa o del peso del compuesto y la de aportación en masa de cada elemento en el compuesto. La fórmula que vamos a tener para determinar el porciento de un elemento en un compuesto es la siguiente. Va a ser igual a los gramos del elemento sobre los gramos del compuesto multiplicado por 100. Por ejemplo, me pide que calcule la composición porcentual de el azúcar de caña o el azúcar de mesa llamada sacarosa. Lo primero es que tenemos que determinar la masa molar, como ya nosotros lo hemos hecho en otra ocasión. Multiplicamos la cantidad de carbono que hay, en este caso, de ese elemento por su masa molar que está en la tabla periódica. Entonces, 12 por 12 es igual a 44 gramos por cada mol del compuesto. De hidrógeno tenemos 22 multiplicado por la masa del hidrógeno, que es igual a 1.0 gramos por cada mol, y eso da igual a 22.0 gramos por cada mol. De oxígeno tenemos 11 multiplicado por la masa del oxígeno, que está en la tabla periódica también, que es igual a 16.0 gramos por cada mol, y eso da igual a 176 gramos por cada mol. Entonces vamos a tener un total de 342 gramos por cada mol. Entonces, el porciento de carbono en este caso va a ser igual al aporte del carbono, que son 144 gramos, sobre la masa del compuesto, que son 342 gramos, multiplicado por 100, y eso me va a dar el porciento de carbono, que equivale a 42.11%. El porciento de hidrógeno va a ser igual al aporte que hace el hidrógeno, que es de 22 gramos, sobre la masa molar del compuesto, que es 342 gramos, multiplicado por 100, y eso me va a dar 6.43% de hidrógeno. El porciento de oxígeno va a ser igual al aporte del oxígeno, que es 176 gramos, sobre la masa del compuesto, que es 342 gramos, multiplicado por 100, y eso da igual a 51.46%, para un total de 100%. Se puede aceptar hasta un 99.99%. Otro ejercicio que tenemos aquí es: calcule la composición porcentual centesimal del ácido fosfórico. Bueno, ya determinada, sabemos determinar la masa del ácido fosfórico y cualquier otro elemento, entonces eso es igual a 98 gramos por cada mol de este compuesto. El porciento de hidrógeno va a ser igual al aporte del hidrógeno, que es igual a 3 gramos, sobre la masa del compuesto, que es 98 multiplicado por 100. Y eso da igual a 3.06% de hidrógeno. El porciento de fósforo va a ser igual al aporte del fósforo, que es igual a 31, sobre la masa del compuesto, que es 98 multiplicado por 100, y eso equivale a 31.63% de fósforo. El porciento de oxígeno va a ser igual al aporte del oxígeno, que son 64 gramos, sobre la masa del compuesto, que es 98 multiplicado por 100. Y eso da un total de 65.31% de oxígeno, para totalizar todos los porcentajes de 100%. Balance de ecuaciones químicas. Cuando vamos a presentar una ecuación química, se hace una reacción química se hace mediante una ecuación. Vamos a tener a la izquierda de la flecha
o también puede ser un signo de igual, los reactivos y a la derecha vamos a tener los productos. Balance de ecuación química. Vamos a balancear esta ecuación. Si observamos, el compuesto que tenemos aquí tiene un carbono y cuatro hidrógenos. Y aquí tenemos que es el metano y tenemos que el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Si observamos la cantidad que hay de cada uno de los elementos, podemos apreciar si hay un balance o si no lo hay. De carbono tenemos de este lado un carbono, lo mismo hay del lado derecho o del lado de los productos o un carbono también. De hidrógeno tenemos cuatro hidrógenos en el lado de los reactivos, sin embargo, en el lado de los productos tenemos dos hidrógenos. Por tanto, para equilibrar, balancear el hidrógeno, debemos de colocar un 2 aquí y ese 2 multiplica a esos dos hidrógenos para hacer cuatro hidrógenos. Por tanto, de esa manera queda el hidrógeno balanceado. El oxígeno, si podemos observar, de oxígeno ahora tenemos 2 por 1, 2 oxígenos más 2 son 4 oxígenos del lado de los productos. Para el lado de los reactivos solamente tenemos 2 oxígenos. Para completar 4, entonces multiplicamos por 2 y vamos a tener que el oxígeno queda automáticamente también balanceado. Bueno, de carbono no hubo variación, por tanto, tenemos la ecuación balanceada. Sin embargo, podemos comprobarlo comparando. Tenemos un carbono del lado de los reactivos, del lado de los productos también tenemos un carbono, tenemos cuatro hidrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos también tenemos cuatro hidrógenos. Entonces de oxígeno tenemos 2 por 2, 4 del lado de los reactivos, del lado de los productos tenemos en el compuesto dióxido de carbono tenemos 2 oxígenos y en el compuesto agua tenemos 2 por 1, 2, también tenemos 2 oxígenos para completar 4 oxígenos. Por tanto, la ecuación está balanceada. Tenemos el caso de otra reacción donde nos presentan nitrógeno que va a reaccionar con hidrógeno para producir NH3, o sea, para producir amoníaco. Podemos notar que hay dos nitrógenos del lado de los reactivos, sin embargo hay un solo nitrógeno del lado de los productos. Para balancear el nitrógeno vamos a colocar un 2 del lado de los productos. Entonces ahora tenemos dos nitrógenos y dos nitrógenos. Sin embargo, tenemos dos hidrógenos, 2 por 3 serían 6 hidrógenos y del lado izquierdo, del lado de los reactivos, tenemos dos hidrógenos. Por tanto, 2 por 3, 6 hidrógenos. Entonces necesitamos que hayan 6 del lado de los reactivos. Vamos a colocar un 3 y ese 3 por 2 va a balancear también a la cantidad de hidrógeno de ambos lados. Por tanto, la ecuación queda balanceada. La ley, la ley de combinación de los átomos para formar un compuesto, cuando un átomo o los átomos se unen para formar compuestos, lo hacen de manera equitativa. O sea, hay una cantidad determinada, definida, que se une con otra cantidad de un átomo dado para formar un compuesto. A esto nosotros llamamos ley de Proust, que expresa lo siguiente: cuando los elementos se unen para formar compuestos, lo hacen en cantidades fijas, es decir, en cantidades fijas y número entero. Vamos a balancear también esta ecuación. Bueno, podemos apreciar que la ecuación no está balanceada. Si observamos la cantidad de carbono, obviamente ya vamos a tener un solo carbón del lado de los productos y sin embargo del lado de los reactivos tenemos dos carbonos. Vamos, 12 carbonos, escúchenme. Para nosotros balancear la cantidad de carbono vamos a colocar un 12 delante de esta fórmula. Entonces, ahora tenemos balanceado la cantidad de carbono. Vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. Tenemos dos hidrógenos del lado de los productos y del lado de los reactivos tenemos 22 hidrógenos. Para que hayan 22 del lado de los productos, entonces debemos colocar un 11. Ahora tenemos balanceados los hidrógenos y tenemos balanceado también la cantidad de carbono. Ahora bien, de oxígeno nosotros tenemos 12 por 2 serían 24, 11 por 1 sería 11, 11 y 24 me hacen 35. Yo debo buscar la forma de tener 35 oxígenos del lado de los
reactivos también. Entonces ya tengo 11. Por tanto, necesito que sean 24 más 11 serían 35. Un número que multiplicado por 3 me dé 24 es el 8. 8 por 3, 24 oxígeno más 11 me hace 35. Sin embargo, inmediatamente coloco ese 8 acá, también debo de balancear el potasio y el cloro, porque ahora tengo 8 potasio del lado de los reactivos y tengo un potasio del lado de los productos. Colocando un 8, quedan balanceados el potasio y el cloro. 8 potasio, 8 cloro. 8 potasio de este lado, 8 potasio del otro lado, 8 cloro de este lado y 8 cloro del otro lado, del lado de los productos. Entonces eso implica que la ecuación queda automáticamente balanceada inmediatamente. Vamos a ver qué acontece ahora con esta ecuación. En esta ecuación tenemos el dicromato de sodio que reacciona con cloruro de amonio para producir óxido de cromo 3, cloruro de sodio, nitrógeno y agua. ¿Qué observamos? Que el sodio tiene, hay dos sodios del lado de los reactivos y sin embargo tenemos un sodio del lado de los productos. Para balancearlo colocamos un 2. Bueno, pues tenemos que balancear también el cloro. Pues tenemos dos cloro, tan pronto colocamos este 2, tenemos dos cloro de este lado y del lado de los reactivos tenemos solo cloro. Pues vamos a colocar un 2 para balancear el cloro. De nitrógeno ahora tenemos 2, quedó automáticamente balanceado. De hidrógeno tenemos 2 por 4, 8. Necesitamos un 4 aquí para que la ecuación en cuanto al hidrógeno esté balanceada. Ahora tenemos que ver qué ha pasado con el cromo. El cromo no hay problema con el cromo. Tenemos dos cromos de este lado y tenemos dos cromos del otro lado. En cuanto al oxígeno, tenemos 4 por 1, 4 y 3 son 7. Oxígeno 4 por 1, 4 y 3 son 7. Entonces tenemos aquí 7 oxígenos. Por tanto, todos los elementos están automáticamente también balanceados en esta ecuación. Vamos a ver entonces lo que es la estequiometría. El ejercicio que tenemos a continuación es el siguiente. Dada la ecuación balanceada, determine cuántos gramos de fosfato de calcio, y tenemos la fórmula, y cuántos moles de agua, y también la fórmula tenemos, se forman al reaccionar 250 gramos de ácido fosfórico H3PO4 con suficiente de la base. La base en este caso es el hidróxido de calcio, del que me habla. Ahora bien, en esta ecuación nosotros sabemos determinar lo que es la masa molar. Tenemos aquí un error que hay que arreglar. Esto es 196. Entonces continuamos para, tenemos 196. Cuando se determina la masa de aquí son 196. Cuando se determina esta masa son 310, la masa molar. Y cuando se determinamos esta masa son 108. Si sumamos la cantidad de los reactivos, la masa de los reactivos y la masa de los productos, tiene que ser justamente la misma cantidad. Ustedes luego pueden comprobar eso. Ahora bien, ¿qué significa ese número que está delante de esta fórmula? Significa que ahí hay 3 moles de esta sustancia de hidróxido de calcio y tenemos 2 moles de ácido fosfórico y tenemos, como no hay ningún número aquí, tenemos un mol de fosfato de calcio. De hidrógeno, de agua tenemos 6 moles porque es el número que está delante. A la relación que hay entre la cantidad de reactivos y la cantidad de productos en masa, nosotros le llamamos estequiometría. Ahora bien, vamos a continuar realizando el ejercicio. ¿Qué es lo que me pide inicialmente el ejercicio? Que determine la cantidad de gramos de fosfato de calcio y de agua y de moles de agua que se forman al reaccionar estas dos sustancias. Entonces, hay un dato que me están dando, que son 250 gramos de ácido fosfórico. Ahora bien, en la fórmula yo voy a tener que, debo crear un factor. Ahora bien, de la ecuación yo tengo una sustancia que me están pidiendo que es el fosfato de calcio y tengo en masa 310. Si dividimos eso entre la cantidad de ácido fosfórico,
de ácido fosfórico nosotros tenemos 196. Por tanto, eso lo estamos arreglando para que los resultados sean justos. Bueno, pues continuamos. Tenemos que aquí son 196. Ok, 196. Continuamos. Ok, tenemos aquí que continuando con esta parte, vamos a llevarla hasta donde nos quedamos. Bueno, vamos a tener que multiplicando 250 por 6 moles, esos 6 moles, vamos acá, acá, ok, ahora sí. Volviendo acá, vamos a tener 310 gramos de fosfato de calcio que lo extraemos justamente de la fórmula de la ecuación. Y 196 de ácido fosfórico, que son lo que tiene la ecuación también. Si nosotros multiplicamos 250 por 310 y lo dividimos entre 196, eso va a dar igual justamente a 261,8 gramos de fosfato de calcio. En cuanto a los moles de agua, vamos a tener los mismos 250 gramos de ácido fosfórico porque es el dato que nos están dando. Si nosotros nos están pidiendo ahora los moles de agua, que son 6 moles de agua, dividido entre la cantidad en masa del ácido fosfórico que tenemos en la ecuación, y eso da como resultado, fíjense que los gramos de ácido fosfórico se eliminan en ambos cálculos que se están haciendo, y porque no es lo que me debe quedar. En este caso me están quedando 5,07 moles de agua. Ahora tenemos un ejercicio finalmente. La descomposición del clorato de potasio se usa comúnmente en el laboratorio para preparar cantidades pequeñas de oxígeno. Ahí tenemos la ecuación. Clorato de potasio, tenemos 2 moles de clorato de potasio que en descomposición forman 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. La pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno y cuántos moles de yoduro de potasio? De esto debe decir cloruro de potasio, hay un error que tenemos que corregir. O sea que esto es cloruro de potasio, no yoduro, cloruro de potasio. Entonces aquí tenemos también que hacer cloruro de potasio. Ahora sí, tenemos que hacer ese arreglo. Por lo tanto, vamos a continuar. Ahora, vamos a leer de nuevo, vamos a ver la pregunta nuevamente. ¿Cuántos gramos de oxígeno y cuántos y moles de cloruro de potasio se pueden formar a partir de 4,50 gramos de clorato de potasio? Bueno, ya nosotros sabemos la masa, cómo se determina la masa molar de cada una de estas sustancias. Vamos a ver cómo se determinan los gramos de oxígeno. ¿Cómo se determinan los gramos de oxígeno? Bueno, el dato que me dan, que es 4,50 gramos de clorato de potasio, lo que me están pidiendo es gramos de oxígeno. Entonces, en la ecuación tenemos 96 gramos de oxígeno y todo eso dividido entre los gramos de clorato de potasio que tenemos, que son 244. Todo eso eliminando entonces los gramos de clorato de potasio en ambos casos. Entonces nos va a quedar los gramos de oxígeno, que son 1,77 gramos. Para determinar los moles de cloruro de potasio, entonces tenemos el dato 4,50 gramos de clorato de potasio. Si creamos un factor diciendo que 2 moles de cloruro de potasio que tenemos en esa ecuación sobre los gramos de clorato de potasio, que son 244, se va en gramos de clorato de potasio y me va a quedar obviamente moles de cloruro de potasio, que da igual, cuando multiplicamos ese número por 2, lo dividimos entre 244, eso arroja un resultado de 0,037 moles de cloruro de potasio. Con esta parte concluimos lo que es ya la unidad número 4,
que nos faltaba balance de ecuación y estequiometría. Hay que darle repaso a esta clase, esperando que ustedes aprovechen. Le doy infinita gracias por el momento que me han dedicado. Que la pasen bien, cuídense mucho y será hasta la próxima.